Muchas gracias. Buenos días a todos. Soy Gabriela. El día de hoy estoy muy contenta de que estemos reunidos todos. Yo quisiera decirles que esta charla pues la hemos buscado bastante tiempo. Todos ustedes ya recibieron por lo menos un audio o un video de Pablo de Ors, que es nuestro invitado de hoy. Y asumo que todos estamos aquí en la búsqueda espiritual. Muchísimas gracias, Pablo, por aceptar esta invitación. Espero que sea la primera de muchas. Y pues antes de darte la palabra, quisiera decirte un poquito cómo fue el que te contactamos. Gracias a una amiga muy querida, yo recibí un video tuyo que habla de los grupos de autoayuda y de los 12 pasos en reversa. Así yo le digo, 12 pasos en reversa. Pues realmente desde ahí empezó la búsqueda para poder localizarte a ti. Eso fue en julio de 2020. Somos tenaces. Entonces estuvimos buscando con bastantes personas y agradezco muchísimo a Luis de Córdoba, España, que te localizó por fin. Tú nos habías dado una fecha para marzo. Imagino que alguien te canceló afortunadamente para nosotros y nos pusiste a trabajar a vapor para que te pudiéramos recibir el día de hoy. Estoy feliz de la respuesta que ha tenido la gente, de esa búsqueda que en tus palabras encontramos algo importante que te queremos volver a escuchar hoy y seguramente en otras ocasiones. Yo te quería decir este antecedente para que sepas que atesoramos realmente el mensaje que tú nos traes, que cada quien estamos conscientes que tus palabras simplemente son mensaje y que la presencia superior que cada quien tiene es la que le habla a través de cada uno de nosotros y en conjunto nos está cobijando. Y antes de pasarte la palabra, me gustaría hacer una breve oración, empezando con 3 respiraciones profundas para eliminar todo ruido exterior. Y que en silencio y los ojos cerrados me puedan acompañar, pidiéndole esa presencia divina, a esa conciencia superior que nos permita dejar a un lado todo ruido exterior, que abra nuestra mente y nuestro corazón para recibir el mensaje que Él quiere revelarnos el día de hoy, para cada uno de nosotros y en conjunto, para convertirnos en esos agentes que Él necesita para transformarnos, para convertirnos no en buenas personas, como lo dices tú, sino en nosotros mismos. Cada uno en sí mismo, yo en mí misma. Y que nos permita ser eternos aprendices y discípulos de lo que es la verdad que vamos conociendo poco a poco, día tras día, si lo seguimos buscando. Y con eso te agradezco, Pablo, y te dejo tu espacio. Perdón, antes de que empiece Pablo, las preguntas, por favor, los servidores, ahorita me voy a poner yo como moderadora, Gaby G, pero todos los servidores tienen el tipo de servicio que están prestando en mayúsculas antes de su nombre. Y por favor, los que tengan preguntas, diríjanlas a los que digan preguntas.
para que todo se concentre y seamos más eficientes para estar cuestionando todo esto y darles respuesta a través de Pablo de Oros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriela, por tus palabras de introducción y muchas gracias a todos los presentes. Yo creo que es una muy buena noticia que haya este gran interés por el trabajo espiritual, sobre el que me gustaría pues hablaros brevemente para luego poder entablar un pequeño coloquio también con todos vosotros, con todos ustedes, ¿no? Me emociona de modo particular que esta exposición tenga lugar en el día en que Thich Nhat Hanh, maestro budista, pues ha fallecido de madrugada, y me gustaría que tuviéramos presente a él y a todos sus seguidores. Seguramente pues es uno de los maestros más importantes que desde estos últimos tiempos. Todos le conocemos por sus libros y por su legado extraordinario, ¿no? Dicho esto, pues deciros que mi nombre es Pablo Dors. Algunos seguramente pues me conocéis, otros quizás pues no. Soy sacerdote católico, soy también escritor y fundador de una red de meditación o de meditadores que se llama Amigos del Desierto, que seguramente pues algunos también conocéis, ¿no? Yo me gusta definirme como un discípulo siempre que me llaman, aunque me llaman muy a menudo, pero para hablar sobre espiritualidad, pues siempre no deja de sorprenderme porque me considero pues un aprendiz, ¿no? Creo que mi principal virtud es que efectivamente pues le dedico tiempo y energía a la búsqueda espiritual, ¿no? Con esto habría que empezar diciendo que qué entendemos por búsqueda espiritual, porque seguramente es un concepto a lo mejor muy amplio y quizás pues no todos estamos de acuerdo en lo que esto significa, ¿no? O sea, yo suelo decir que el ser humano tiene instintos, tiene deseos y tiene un anhelo interior, ¿no? O sea, los instintos se refieren a la dimensión corporal, somos corpóreos, tenemos un cuerpo, somos un cuerpo. Los deseos se refieren a la dimensión psicológica o la dimensión, eh, bueno, pues más mental, vamos a llamarlo así. Y luego el anhelo o la sed, pues se refiere evidentemente a la dimensión más espiritual, ¿no? Yo cuando hablo de espiritualidad, me gusta definirla como el cultivo del cuerpo y de la mente por medio de la atención que da frutos de armonía y compasión. Esta es una pequeña primera definición en la que todo es importante, está en apretada síntesis, es decir, es un cultivo, por tanto una respuesta. La vida es la palabra y nuestra existencia es pues, el salmo responsorial, la respuesta, ¿no? O sea, nosotros respondemos a una provocación, ¿no? Y cómo respondemos, cultivando, cuidando, en definitiva. ¿Y qué es lo que cuidamos? Lo que cuidamos lo que somos. Somos cuerpo y mente, ¿no? Somos esta dimensión corporal, esta dimensión mental, ¿no? ¿Y cómo se cuida esto? Se cuida el cuerpo y la mente, y cómo, pues el trabajo espiritual lo propio es que se cuida por medio de la atención, ¿no? Que es tanto como decir por medio del amor. Es decir, tú estás atento a una serie de cosas y a lo que estás atento es aquello a lo que amas, ¿no? Si no, no estarías atento a eso, ¿no? Por ejemplo, unos padres que tienen un niño o una niña, pues están atentos a su hijo y es así como aprenden a amarle, ¿no? Y amarle es estar atento a esa criatura, ¿no? Pues si nosotros estamos atentos a nuestro niño interior, a nuestro espíritu que quiere nacer, que quiere crecer, que quiere desarrollarse, entonces estaremos haciendo un trabajo espiritual, ¿no? Y tenemos una garantía de que ese trabajo espiritual va a dar un fruto, o sea, que es el trabajo espiritual correcto si da fruto, si da el fruto de la armonía y de la compasión. Armonía de cara a uno mismo y compasión de cara a los demás, ¿no? Me gusta mucho insistir en que el principal fruto que podemos dar, que puede dar el trabajo espiritual en las personas, es la armonía, ¿no? Y quiero decir que no se trata de la univocidad, de ser de una sola pieza, porque dentro somos muchos, yo digo que somos un alma poliédrica, ¿no?
tenemos tantos personajes dentro de nosotros mismos, ¿no? Y todos son legítimos, ¿no? Por ejemplo, una persona creyente, como es mi caso, yo soy una persona cristiana, pues nadie es un cristiano al 100%, sino que dentro de nuestra alma pues hay todavía un pagano, hay también un agnóstico, hay gente de otras confesiones, un judío, ¿no? O sea, seguramente en cada uno de nosotros, ¿no? Es decir, que no somos una sola cosa, ¿no? Y entonces lograr la armonía entre todos esos personajes que nos habitan, eso es el fruto de un trabajo espiritual, ¿no? Y de cara a los demás, la compasión, ¿no? Es decir, que el destino ajeno no nos es indiferente, ¿no? Todo este trabajo interior, si no redunda en beneficio de los demás, se convierte en una mera aristocracia interior, ¿no? Entonces, y no sería interesante. No sería el trabajo del que estoy intentando hablaros, ¿no? Bueno, dicho esto, que es un poco como un marco general de esta exposición, a mí lo que se me pidió que os hablara fundamentalmente es el trabajo con la sombra y el trabajo con la luz. Me centraré más en la sombra, porque al fin y al cabo sombra y luz son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Que esto es importante, ¿no? También saberlo, ¿no? Es decir, que la iluminación, la luz, ¿no? Es el resultado de la purificación, ¿no? El trabajo con la sombra, ¿no? Purificar lo oscuro, ¿no? Es muy importante darnos cuenta de que el día se abre cuando la noche es más oscura, y que por tanto los que han hecho la experiencia de la iluminación han pasado por noches muy oscuras, ¿no? Y por eso precisamente porque las han atravesado y las han redimido, y luego explicaré qué significa todo esto, pues pueden hablar con autoridad, ¿no? sobre la luz, ¿no? Claro, hablar de luz y de oscuridad, también esta es una nota introductoria importante, pues no deja de ser un lenguaje metafórico. Y para hablar del mundo interior no tenemos una forma mejor que la forma de la poesía o de la poética, ¿no? En la tradición cristiana y también en otras, pero la tradición cristiana es muy claro, mística y poética van profundamente de la mano, ¿no? O sea, la mística se refiere a la experiencia, la poética se refiere a la expresión. Es decir, conocemos la experiencia íntima, mm, sublime de algunas personas porque la han expresado, ¿no? Y la han expresado de manera muy poética, de manera muy elocuente, de manera muy, para la redundancia, expresiva, ¿no? Menos mal que ha habido místicos que han sido también escritores, de lo contrario, pues no sabríamos nada de cómo han vivido su experiencia, ¿no? Dicho esto, me gustaría deciros que quisiera centrar mi trabajo, o sea, mi exposición de hoy, mm, sobre lo que se entiende por sombra en sentido estricto, es decir, en sentido junguiano, que fue el primero que utilizó esta expresión, ¿no? Es decir, mm, eh, es importante diferenciar entre la sombra y el trauma, ¿no? O la dificultad, ¿no? Es decir, todos tenemos dificultades, todos tenemos pues traumas, situaciones difíciles que hemos vivido y que no hemos digerido bien, ¿no? O sea, que no hemos elaborado bien, que no hemos reconciliado, ¿no? Pero cuando hablamos de sombra, estamos hablando, o al menos me gustaría hablar de cómo se trabaja esto contemplativamente, es decir, cómo se trabaja esto espiritualmente, ¿no? Esto no significa que la sombra o el mundo oscuro no se pueda trabajar también no contemplativamente o precontemplativamente o, si queréis, psicológicamente o terapéuticamente, ¿no? Por supuesto que se puede trabajar y se debe trabajar también, ¿no? O sea, pero me gustaría centrar mi exposición en el trabajo contemplativo, en el trabajo, digamos, estrictamente espiritual, ¿no? O sea, esto que digo no va en detrimento de un trabajo terapéutico, lo subrayo esto, ¿no? Es decir, que hablar, expresar, contar lo que nos pasa, pues es una manera de empezar a liberarlo, ¿no? Y empezar a poner nombre, y eso está muy bien, pero no es de lo que me gustaría hablar, ¿no? Sino más bien hablar de
de cómo se trabaja el lado oscuro en el silencio. O sea, existen fundamentalmente dos formas de conocimiento de uno mismo, que es la forma por medio de la palabra y por medio del silencio. En realidad todo es forma de conocimiento, pero estas dos, yo siempre digo que palabra, silencio y cuerpo son las tres vías por excelencia, ¿no? Y el camino de la palabra es un camino necesariamente analítico, o sea, es psicoanálisis en sentido amplio de la palabra, en el sentido de que hablar es necesariamente dividir, multiplicar. O sea, son necesariamente muchas palabras, las frases son sujeto, verbo y predicado, es decir, tienen una estructura, son complejas, es un discurso, otro, es decir, hay multiplicidad de elementos. Y por eso hablamos de análisis, ¿no? O sea, se divide y vencerás. Entonces, lo que consiste el psicoanálisis y las terapias en general, pues es hablar, ¿no? O sea, para, bueno, pues encontrar en esa multiplicidad, pues qué es lo esencial, dónde está el núcleo de la cuestión, etcétera. Sin embargo, el camino del silencio no es un camino analítico, sino que es un camino sintético. Es decir, no se trata de multiplicar, sino todo lo contrario, de simplificar o de llegar a una síntesis, ¿no? Eh, yo no he llegado a esto en lo que soy un principiante, a pesar de que llevo muchos años dedicado a esto, décadas, pero yo no he llegado a esto por casualidad, sino que más o menos hasta la mitad de mi vida, pues pensaba, como seguramente muchos de vosotros o la gente en general, ¿no? Pues que la vida era una suma, ¿no? Que había que añadir elementos, añadir contactos, añadir experiencias, añadir viajes, añadir lecturas para conquistar o construir la propia identidad, ¿no? Pero llegó un momento en mi vida donde descubrí que había otra posibilidad, que no era sumar, sino que era restar, ¿no? Y, es decir, que no se trataba de añadir cosas, experiencias, viajes, lecturas, sino de quitarlas. Entonces, la identidad, en ese caso, deja de ser una conquista, ¿no? Una construcción, y pasa a ser un, un descubrimiento. Entonces, el silencio nos va descubriendo quiénes somos, ¿no? O sea, bien, cuando uno hace silencio, vamos a entrar ya en harina de manera más directa. Cuando uno hace silencio de manera constante, de manera rigurosa, de manera continuada, es decir, diariamente, siguiendo un método, siguiendo una escuela, eh, pues se encuentra fundamentalmente con tres cosas. Se encuentra, en primer lugar, con la inquietud corporal, se encuentra, en segundo lugar, con la distracción mental, y se encuentra, en tercer lugar, con lo que llamamos sombras. La inquietud corporal significa que lo más básico, lo más primario es el cuerpo y es lo primero que encontramos cuando hacemos silencio, ¿no? Porque somos corporales, tenemos un sustrato, vamos a llamarlo así, animal, ¿no? Y, y nos damos cuenta cuando nos quedamos quietos, porque la quietud es el silencio del cuerpo y es imprescindible para que haya mayor hondura, pues cuando nos quedamos quietos descubrimos que estamos muy inquietos, es decir, que no tenemos un autodominio corporal, ¿no? Y esto se va ejercitando, ¿no? Es decir, que digamos que nunca nadie que yo sepa tiene un dominio corporal absoluto, pero digamos que nos vamos familiarizando, ¿no? con nuestra dimensión corporal y poco a poco esa inquietud corporal se va superando. No puede llevarte un año, medio, dos, dependiendo de cada persona. Hay gente que tiene un don natural, ¿no? Para la meditación y entonces enseguida pues su cuerpo lo tiene más o menos al servicio de la causa y otros hemos tenido mucha más dificultad y hemos tardado mucho tiempo, ¿no? en que nuestro cuerpo esté más o menos sosegado. La casa sosegada que decía Teresa de Ávila, ¿no? En segundo lugar, y además del cuerpo, pues uno se encuentra con la distracción mental, con el parloteo interior. El parloteo interior es tan brutal
que para muchas personas, quizás para la mayoría, meditar es confrontarse con su parloteo interior. Y piensan que meditar es esto. O sea, simplemente darnos cuenta de nuestra distracción, nuestra incapacidad de estar atentos a algo, no sé, 10 segundos, porque enseguida saltan otros pensamientos, otras imágenes, otras ideas, ¿no? Cuando alguien a quien yo puedo acompañar en su proceso interior me dice, yo me distraigo muy poco en las meditaciones, nada más 2 o 3 veces, tiendo a sospechar que esa persona se distrae muchísimo, ¿no? En cambio, cuando alguien me dice, yo me distraigo unas 18 o 20 veces en la meditación, tiendo a fiarme de que esa persona es buena meditadora, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si te distraes solo 2 o 3 veces, es que tus distracciones han sido muy largas y por eso han sido solamente 2 o 3. Has estado casi todo el tiempo fuera de la atención, ¿no? Mientras que si dices que te distraes 18 o 20 veces en 25 minutos, por ejemplo, pues es que realmente has vuelto, has sido consciente de que estabas fuera y has vuelto muchas veces, ¿no? Y eso es un buen signo, ¿no? Es decir, yo creo que hemos de atravesar pues tanto esta inquietud corporal que habla de nuestra falta de dominio, como también pues esta confusión, ¿no? Y este jaula de grillos, ¿no? O mente mono, que se dice en el budismo, que tenemos todos, ¿no? O sea, y lo que sí que os puedo decir es que en la medida en que uno va siendo meditador, la jaula de grillos, la mente mono se va sosegando, ¿no? Y puede haber momentos largos, de meses o incluso de años, ¿no? Donde realmente tienes pocas distracciones. Luego a lo mejor vuelvo porque si estamos en el mundo estamos necesariamente bueno, pues, amenazados o acechados con un sinfín de estímulos que de alguna forma hemos de elaborar, pero se puede estar con muy poca distracción, es decir, realmente recogido, realmente en nuestro centro, ¿no? Y cuando estamos recogidos, eh, pues esa es la condición de posibilidad de la verdadera vida interior. Esa es la condición de posibilidad del encuentro con el misterio, con Dios, si queremos llamarlo así, con nosotros mismos, ¿no? Y desde ahí, desde ese lugar, desde ese espacio de higiene, desde ahí sí que es posible una comunicación auténticamente amorosa con los demás. Fuera de ese lugar es muy difícil. O sea, por eso yo creo que el principal desafío para todos nosotros, por encima de cualquier otro, es el desafío del trabajo interior. Es decir, tendemos a pensar que los problemas están fuera, pero los problemas están dentro. Es decir, en realidad, los únicos problemas que tenemos son mentales. Es decir, la realidad no es problemática en sí misma, sino lo que es problemático es nuestra manera de enfrentarla. Entonces, si tú cambias tu pensamiento, ¿no? Pues sencillamente la realidad pues, dejará de ser adversa o propensa, ¿no? Y se convertirá en lo que realmente es, pues algo neutro que depende de cómo tú lo abordes. Esto nos da una enorme responsabilidad, pero también una gran libertad, porque sabemos que en última instancia la plenitud a la que estamos llamados depende de nosotros, depende de nosotros, ¿no? O sea, es escalofriante hasta qué punto depende de nosotros y solamente de nosotros, ¿no? Es decir, que nuestro principal problema es que lanzamos balones fuera, es decir, culpabilizamos a los demás o a la sociedad, o a la iglesia, o a nuestros padres, o a quien sea, de las situaciones conflictivas. O sea, esto es lo que hace la meditación, esto es lo que hace el silencio. O sea, el silencio lo que hace es autorresponsabilizarnos. O sea, darnos cuenta de que somos nosotros y solo nosotros los responsables de lo que nos sucede. O sea, que tenemos una capacidad de conjurar la realidad enorme, enorme, ¿no?
Bueno, eh, cuando estamos en este nivel de recogimiento es cuando, en mayor o menor medida, porque claro, hay un recogimiento muy profundo y hay recogimiento pues no tan profundo, ¿no? O sea, porque tampoco se trata de mitificar todo esto y esto no dejan de ser esquemas y palabras, porque la vida es como si te cuentan, pues, cómo es una historia de amor y tú hablas sobre eso, pues una cosa es hablar de la historia de amor, otra cosa es vivirla, es muy diferente. Pues aquí lo mismo, o sea, es muy diferente hablar de meditación que realmente meditar, ¿no? Y hacer la experiencia, ¿no? O sea, que todo eso es como el mapa y el territorio. Pues yo os estoy hablando de un mapa, pero el territorio es lo fascinante. El mapa, pues, es un papel, al fin y al cabo, ¿no? Bueno, entonces, cuando estás más recogido, es cuando empieza el encuentro con la sombra, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues significa que tardamos en general bastante tiempo en romper lo que mi maestro, Franz Jalix, llama el envoltorio, ¿no? O lo que Freud llama los mecanismos de defensa, para entrar en lo que Freud llama el inconsciente y lo que mi maestro Jalix llama el territorio sombrío, las sombras, ¿no? Siguiendo a Jung, ¿no? Entonces, las sombras, lo oscuro que tenemos dentro, lo no elaborado, lo no bien elaborado, lo no reconciliado, ¿no? Emerge fundamentalmente en el ser humano por dos vías, que es el sueño, el inconsciente sale en los sueños y en la meditación, ¿no? O sea, en realidad en la meditación sale la sombra, sale lo no reconciliado, no para fastidiar nuestra sentada, no para turbarnos, sino para que lo curemos, ¿no? Entonces es muy importante saber cómo trabajar eso, ¿no? Para cuando nos suceda, trabajarlo y curar, ¿no? Porque si no sabemos cómo hacer, pues cuando nos suceda, pues sencillamente no lo trabajaremos y por tanto no nos curaremos, ¿no? Es decir, la mala noticia es que todos tenemos sombras, todos tenemos zonas oscuras, todos tenemos experiencias no elaboradas o mal elaboradas, ¿no? Pero la buena noticia es que por hondas que sean esas heridas que podamos tener, todo puede sanarse, todo puede sanarse, hasta lo más brutal, lo que nos haya podido suceder o de lo que hayamos podido ser causa. Es decir, que realmente eh, estamos llamados a estar bien, estamos llamados al bien. Dicho en lenguaje creyente, estamos llamados a la plenitud de Dios, ¿no? O sea, eh, y ese es nuestro principal trabajo, ese es nuestro principal trabajo, ¿no? Si no hacemos ese trabajo, el otro trabajo será superficial o será muy provisorio o será una manera de engañarnos o una manera de perder el tiempo, ¿no? En definitiva, ¿no? Mientras que desde aquí, desde el trabajo interior, el trabajo exterior no es que haya que hacerlo, sino que se hace solo. Esto me hace mucha gracia porque realmente, o sea, si estuviésemos todos en nuestro centro, no habría que hacer nada, porque todo sería solo, todo sería solo, ¿no? Eh, es decir, por ejemplo, ¿no? Pues yo soy sacerdote, se supone que mi misión pues, es evangelizar, ¿no? Anunciar la buena noticia del Evangelio, ¿no? Pero realmente si yo estoy en mi centro, no tengo que anunciar nada, soy anuncio, no tengo que hacer, tengo que ser, ¿no? O sea, entonces tantas veces camuflamos nuestro hacer, ¿no? O sea, porque no nos atrevemos a ser o porque no sabemos cómo ser, ¿no? No nos han enseñado, ¿no? Pero, pero la llamada es el ser, ¿no? O sea, y entonces, en general, todo nuestro activismo, ¿no? Pues revela, está revelando, o sea, toda una especie como de frenesí en el que vivimos casi todos haciendo mil cosas, está revelando pues la precariedad de nuestra alma, ¿no? O sea, que realmente no sabemos ser, ¿no? No sabemos estar tranquilamente, ¿no? Con lo que hay, ¿no? Y a veces de manera todavía más patética, pues buscamos sucedáneos del ser, como son el tener, el poder y el aparentar, ¿no? Es decir, la codicia, la ambición y la vanidad. La codicia, el tener, la ambición, el poder, la vanidad, el aparentar, ¿no? Y todos más o menos vivimos pues, con esos tres demonios, vamos a llamarlos así, o fantasmas, no porque no hacemos la experiencia del ser, ¿no? O sea, sin embargo, eh, estoy dirigiéndoos la palabra porque
porque estoy persuadido de que realmente se puede hacer la experiencia del ser. O sea, es decir, que podemos crecer, podemos madurar, podemos ser aquello que estamos llamados a ser, ¿no? Y yo me siento en el camino. O sea, os hablo desde esta modestísima experiencia, ¿no? Y por tanto creo que si alguien bastante torpe, como he sido yo, pues he conseguido entrar en este camino, ¿no? Y darme cuenta de que el camino soy yo, pues creo que los demás pues también pueden hacerlo, ¿por qué no? ¿No? O sea, es decir, o sea, creo que no importa el haber atravesado momentos muy oscuros o haber vivido experiencias muy dramáticas, eh, incluso diría casi lo contrario, que el haber hecho experiencias de profunda oscuridad, como seguramente muchos de vosotros habéis hecho, pues casi diría que posibilita, ¿no? Porque hay más sed de luz, ¿no? Cuando se ha frecuentado más lo oscuro, ¿no? Bueno, entonces, mm, lo oscuro emerge, ¿no? O sea, ¿y qué es una sombra? Pues una sombra es una experiencia o un sentimiento, si queréis, negativo sobre ti mismo que tienes en la práctica de la meditación o en un periodo intensivo de meditación. Por eso os decía antes que me quiero centrar en el trabajo espiritual, ¿no? Porque si sentimos experiencias negativas de nosotros mismos en la vida ordinaria, eso no lo vamos a llamar sombra. Eso lo llamaremos recuerdos desagradables o lo podemos llamar sentimientos negativos, pero no sombra, ¿no? Sombra es ese sentimiento negativo sobre ti mismo, que emerge durante la meditación o en un periodo intensivo de meditación. Eh, estos sentimientos negativos sobre ti mismo, eh, bueno, cada maestro los tipifica a su manera, ¿no? Yalix, mi maestro, habla fundamentalmente de 5 sentimientos negativos que nos pueden sobrevenir, ¿no? Que son la inseguridad, la insatisfacción, la inferioridad, el miedo y la culpa. Entonces, si tú te sientes inseguro, insatisfecho, inferior, temeroso o culpable durante la práctica meditativa o en un periodo intensivo, eso es que te está visitando la sombra. Es decir, que está saliendo algo para que lo cures. Entonces, fijaros que lo que sale no es la experiencia negativa en sí misma, sino la huella que ha dejado en ti. O sea, no sale, por ejemplo, que de niño te violaron, sino sale que eso te hace sentirte culpable, ¿no? Es cómo redunda en ti eso, ¿no? Es muy importante darnos cuenta de cuándo sale, porque solo podemos curarlo cuando lo estamos padeciendo, no cuando lo estamos recordando. Si tú recuerdas un daño, eso no es el momento para curarlo, desde el trabajo contemplativo, ¿eh? O sea, terapéuticamente sí, pero el trabajo contemplativo solamente se cura cuando lo estás padeciendo. O sea, por decirlo ya, lo voy a adelantar, ¿no? Es decir, lo que redime, lo que cura es la pasión, padecerlo amorosamente. Ahora explico, no quiero ir tan deprisa. Bien, ¿cómo emergen esas sombras en nosotros? Pues emergen fundamentalmente de 2 maneras, ¿no? O bien en forma de imagen o bien en forma de experiencia corporal desagradable. O bien en forma de imagen, si por ejemplo, no sé, pues tu hijo se murió y te viene a la memoria la imagen de tu hijo en la sentada de meditación o en un periodo intensivo de meditación, si te viene recurrentemente esa imagen de tu hijo, es que se te está diciendo que ahí tienes algo que no está elaborado y que tienes que acabar de arreglar, ¿no? Entonces es una imagen la que te está indicando pues que ahí tienes un trabajo por hacer. O sea, y mm, cuando es así, es una buena cosa porque significa que es una sombra consciente. Sabes de qué se trata. Se trata de tu hijo,
que murió y no tienes elaborada bien esa experiencia, ¿no? Pero también puede emerger en forma de molestia corporal, ¿no? También están todas tipificadas, no todo lo que nos puede pasar, por ejemplo, pues pasar mucho frío en la meditación o en periodo intensivo de meditación, o mucho calor, o sudar, o tener muchas ganas de toser, tener como una especie como de dolor en la garganta, prurito, o tener dolor en el pecho, ¿no? Como en el plexo solar, o en fin, tantas cosas que se pueden llegar a sentir, ¿no? O sea, y que hacen de la meditación un pequeño tormento, una pequeña purificación o una gran purificación, dependiendo de la intensidad, ¿no? Yo debió tener sombras muy grandes o muchas, porque yo he padecido todos estos síntomas que están tipificados, yo los he padecido todos, ¿no? O sea, y, y tengo que deciros que ahora no padezco ninguno de todas esas cosas, ¿no? O sea, no quiero decir ni mucho menos que esté iluminado, pero sí que estas cosas ahora, desde hace un tiempo largo, no las padezco. A lo mejor me estoy esperando que me lleguen cosas más desagradables y más duras, ¿no? Pero los he padecido durante muchos años. Eh, entonces, cuando aparece así, está hablando de una sombra más profunda, ¿no? Y más inconsciente, ¿no? Porque no le puedes poner una imagen, no sabes qué es. Entonces, es importante tener claridad mental en torno a qué es una sombra. Por eso me he parado a expresarlo, ¿no? O sea, lo más detalladamente posible, ¿no? O sea, entonces, ahora sí, ¿qué es lo que hay que hacer cuando sucede eso? ¿No? ¿Cómo se trabaja la sombra? Pues se trata de mirarla amorosamente, o por ser más exactos, mirarla breve y amorosamente. Esto es lo que normalmente no hacemos. O sea, cuando tú tienes un sentimiento negativo de ti mismo, sea en la meditación o fuera, lo que sueles hacer es escaparte. Entonces te levantas de la sentada, te vas al frigorífico, te tomas una tableta de chocolate, o enciendes el televisor, o miras chequeas tus mensajes, es decir, te escapas, ¿no? O sea, o como máximo solemos intentar resolver la cuestión, ¿no? Es decir, pues yo qué sé, pues tengo un problema con mi hijo, pues llamo al psicólogo e intento hablar con él para ver cómo arreglarlo, o sea, resolver la cuestión, ¿no? Pues justamente esto es lo que no hay que hacer si queremos hacer un trabajo contemplativo. No digo que el trabajo precontemplativo no sea legítimo, repito, se puede hacer también lo otro, pero durante la sentada lo que hemos de hacer es no escapar y no resolver, sino mirar, es decir, contemplar y padecer. O sea, esto no nos gusta nada, porque nadie quiere padecer, ¿no? Pero padecer significa permitir que la realidad nos toque. Y si permitimos que la realidad nos toque, seguramente algo de esa realidad no va a ser agradable y nos va a hacer daño. Entonces, se trata de mirar ese daño que nos está haciendo, la experiencia negativa, pero mirarlo brevemente, porque si miras lo oscuro mucho tiempo, o más tiempo de lo debido, lo oscuro te atrapa, te arrastra y te lleva. Por tanto, con la tiniebla, cuanto menos tiempo, mejor. Pero hay que estar un cierto tiempo. Hay que estar un cierto tiempo. A lo mejor basta, no sé, 30 segundos, ¿no? Pero hay que mirarlo a la cara. Hay que mirarlo a la cara. Entonces, la mirada breve nos protege del morbo, la mirada morbosa, de quedarnos ahí entrampados, ¿no? Esto es muy importante porque lo oscuro tiene una gran fascinación. Es decir, realmente, yo suelo decir, estamos enamorados de nuestra sombra, nos encanta, ¿no? O sea, pues recrearnos en el mal. De hecho, por ejemplo, pues, ¿qué es un telediario? Un telediario es una sucesión de sombras, ¿no? De cosas malas, ¿no? Que pasan en la humanidad y que tú te las tragas todas, una detrás de otra. Y después del telediario de la mañana ves el de la noche y es lo mismo y sigues tragándotelo, ¿no? Es decir, yo qué sé, hoy hay un accidente en la calle y todos los transeúntes se paran. No para ayudar, sino para mirar el oscuro, para mirarlo. Es decir, lo oscuro tiene una enorme atracción, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, la literatura romántica, pues es eso, no es la fascinación por lo oscuro, ¿no? O sea, y eso es un grave problema, ¿no? O sea, buena parte de la cultura, lo que llamamos cultura, el cine, el teatro, la literatura, pues son la fascinación por la sombra,
No sé, por ejemplo, ¿qué son los westerns, ¿no? Pues lo oscuro, o sea, ha pasado algo terrible y uno se quiere vengar, ¿no? Es decir, que eso es muy poderoso, ¿no? Entonces, no se trata ni de resolver ni de escapar, sino de mirar, ¿no? O sea, nuestra mirada, si es contemplativa, es decir, no utilitarista, no pragmática, sino gratuita, tiene un poder de transformación y de sanación enorme. Es más, yo no creo que haya nada tan poderoso como la verdadera mirada, ¿no? O sea, en realidad bastaría mirarnos bien a la cara, a los ojos, para conocernos y amarnos, ¿no? O sea, lo que pasa es que no nos miramos. No nos miramos porque nos tenemos miedo del otro y de nosotros mismos, ¿no? Esta mirada amorosa, o sea, ¿qué significa amorosa? Amorosa significa que tú tratas de imprimir a tu mirada interior benevolencia y ternura. Es decir, miras lo que te hace daño con benevolencia, queriendo su bien, y con ternura, es decir, con suavidad, como dándole una caricia, ¿no? Tú acariciar lo malvado, lo perverso, lo maligno no es fácil, por eso tiene que ser breve, porque si no, no podríamos, ¿no? O sea, pero ¿esto qué significa? Significa que realmente solo cura el amor. Solo cura el amor. Realmente, o sea, lo que necesitamos es ser mirados así. O sea, aprender a mirarnos así. O sea, cuando nos miramos amorosamente, empezamos a sanar. O sea, la felicidad no es otra cosa que autoestima, es decir, que mirada autocompasiva. Esto se entrena, esto se puede aprender, esto no sale espontáneo. Esto no sale espontáneo, ¿no? Y el trabajo interior con la sombra consiste en esto. Consiste en esto. Esto es lo que en el cristianismo se conoce como redención. Redención, bueno, es lo que hizo Jesús en Nazaret, ¿no? Jesús no escapó de la sombra, no escapó de la cruz, tampoco la resolvió, sigue habiendo cruces en el mundo, sino que la abrazó, es decir, la miró amorosamente. Y es así como la cambió de signo, ¿eh? La cruz fue puerta para la luz, ¿no? Pues este es exactamente el proceso que hemos de hacer cada uno de nosotros en nuestro interior, ¿no? Es decir, que por eso podemos definir la meditación desde una perspectiva cristiana, que es la que yo practico, desde esa tradición, podemos definirla como redención en la conciencia. O sea, es decir, o redención de la conciencia incluso. Atravesar el lado oscuro para llegar al lado luminoso. Estas palabras son palabras mayores, o sea que seguramente todo esto nos queda de entrada un poco grande a todos nosotros, ¿no? O sea, pero es como, no sé, es como si queremos ser médicos, pues de entrada ser médicos nos queda grande, tenemos que hacer pues, todos unos cursos universitarios para poder llegar a ser médicos, pues esto es lo mismo, o sea, hay que hacer una serie de cursos, ¿no? de camino, un camino, para llegar a comprender que nuestra principal misión es redimir nuestra conciencia, es decir, atravesar y cambiar de signo el lado oscuro, ¿no? Y desde mi modesta experiencia, repito, esto es posible. O sea, yo siento que muchas cosas oscuras mías, que no eran pocas, las he redimido. O sea, significa que ya no me asaltan más, me asaltan otras cosas que todavía tengo que redimir, pero este es un camino eficaz, es un camino operativo, no es un cuento chino, no es un cuento chino, ¿no? Y, pero exige poner mucha carne en el asador, ¿no? Es decir, que te pide una entrega muy grande, ¿no? Pues igual que te pide una entrega muy grande a un hijo, tienes que entregarle pues muchísimas horas, muchísima energía, pues tu hijo interior, ¿no? Tu ser más profundo también te pide muchísima energía, ¿no? Y ¿qué es lo que sucede cuando miramos amorosamente esa sombra?
¿Y qué significa eso de atravesar? Pues esto es lo más sutil y lo más difícil de explicar, ¿no? O sea, lo que sucede es que te das cuenta de que esa sombra no es simplemente tuya, sino que es la sombra del mundo. Y igual que te das cuenta de que la luz no es simplemente tuya, sino que es la luz del mundo, ¿no? Es decir, este trabajo da como resultado, pues hablamos de luz, da como resultado el descubrimiento de nuestra verdadera identidad. Nuestra identidad incluye, pero trasciende nuestra singularidad, nuestra individualidad. Es decir, descubrimos que no somos sin nosotros, que somos los otros, ¿no? Que somos todo, que estamos unidos, ¿no? O sea, que la identidad del ser humano no es algo aislado. O sea, ahora mismo lo que está sucediendo en la ciencia es que la ciencia está descubriendo científicamente lo que la mística lleva siglos diciendo, ¿no? Y es que las cosas no están separadas, sino que estamos unidos todos con todos. O sea, hasta ahora hemos funcionado con una idea del universo mecanicista y fragmentada, ¿no? Y ahora los científicos, a partir de la física cuántica, pues están descubriendo que no, que la realidad está interconectada. Y esta es la experiencia mística, esta es la experiencia interior, ¿no? Que realmente no somos seres aislados. Dicho de manera más sencilla, no es cierto que estemos solos. O sea, estamos solos es una verdad muy parcial y muy primera. La verdad última es que estamos profundamente interrelacionados y por tanto profundamente en comunión. Por tanto, decir que estamos solos es un error de perspectiva. Estamos acompañados, somos junto con todos los demás, ¿no? Junto con todo el universo, ¿no? Yo me hago cargo que todo esto queda muy grande, pero también para mí me queda muy grande. No penséis que es que yo estoy en el quinto cielo, ni muchísimo menos, muchísimo menos, ¿no? Pero empiezo a entender que es así. No simplemente porque lo comprendas, sino porque lo integras, que es distinto, ¿no? Por eso los dos trabajos, el de la palabra y el silencio, son necesarios. O sea, la palabra nos sirve para tener la información correcta de cómo son las cosas, ¿no? Y el silencio nos sirve para integrarla, esa información correcta, ¿no? O sea, es decir, para ir haciéndola nuestra, ¿no? Para que realmente se haga carne de nuestra carne y configure nuestra manera de pensar y por tanto de sentir. Y concluyo, porque he hablado más de lo que pensaba, prácticamente 3/4 de hora, si no más, diciendo que solamente desde esa experiencia nace la verdadera compasión. O sea, que la compasión no tiene nada que ver con ese movimiento descendente, de condescendencia, ¿no? De yo soy bueno y tú, pobrecito, necesitas ayuda, por tanto la lástima, ¿no? No tiene que ver con un sentimiento de mala conciencia por lo cual tenemos que hacer cosas por los demás, ¿no? Sino tiene que ver con el descubrimiento de que el otro eres tú, ¿no? Y por tanto la compasión es la asunción del dolor ajeno como propio y la entrega del propio, la entrega del dolor propio al otro, porque también es suyo, no es solamente tuyo. Esta segunda parte de entregar el propio dolor nos cuesta más todavía que asumir el otro, pero hay que también subrayarlo, ¿no? En la medida en que hacemos este trabajo, ¿no? O sea, de compasión, y somos bodhisattvas, ¿no? Compasivos, ¿no? Pues empezamos a entrar en el territorio de la luz, ¿no? El territorio luminoso, ¿no? Es decir, empezamos a parecernos aquello que Dios quería para nosotros. Empezamos a ser aquello que estábamos llamados a ser. Muchas gracias por vuestra atención. Permíteme hacer una pausa.
Creo que es necesaria para todos. Te quiero agradecer muchísimo. Que seas un instrumento más para que siga vibrando mi alma y siga queriendo, anhelando seguir caminando hacia lo que yo le llamo el regreso a casa, que es encontrarme nuevamente con ese ser divino y con Dios. Y como tú dices, en la unidad. Vamos a pasar, si estás de acuerdo, a un momento de preguntas y respuestas. Lo voy a alargar tanto como tú nos permitas, lo voy a cortar tanto como tú ya decidas que lo dejemos en paz. Y me gustaría que empezáramos con la gente que está en Zoom. Un servidor que tenga preguntas, me puede levantar la mano, por favor. Vamos a hacer una pregunta de Zoom y otra de Facebook. Adelante, Marta Doris. Una pregunta de Zoom, por favor. La pregunta es, ¿redimir el lado oscuro es como sanar heridas de la infancia? ¿O por qué o de dónde proviene ese lado oscuro? Sí, ¿os parece bien que a lo mejor escuche 3 o 4 preguntas y luego vaya intentando unificar? Claro que sí. ¿Tienes más, Marta Doris? Sí, aquí hay otra. Entonces tú das 3 preguntas, por favor. Importancia de la meditación para vivir el solo por hoy y si Ignacio Larrañaga ha tenido influencia en su vida. Y la tercera ¿es la adicción un lado oscuro? ¿El qué es un lado oscuro? ¿La? La adicción. Adicción. Lado Las oscuro. adicciones. Bueno, las heridas pueden ser de la infancia, pero también pueden ser de la adolescencia, de la juventud, de la madurez. Es decir, que efectivamente en la infancia puede haber muchas experiencias que no hemos digerido bien o que tardamos mucho en darnos cuenta de qué se trata, ¿no? Pero también podemos tener heridas mucho más presentes, no solamente del pasado remoto, ¿no? O sea, ¿de dónde proviene? Bueno, yo creo que la vida misma comporta, el ser humano, ¿no? Comporta esta dimensión, ¿no? de error, ¿no? O sea, el error es nuestro principal maestro. O sea, la vida es como una escuela de almas, como os he dicho en alguna... Es decir, que estamos llamados a irnos perfeccionando, a ir mejorando, ¿no? O sea, y esta mejora o este crecimiento pues no lo hacemos sin dificultad, no lo hacemos sin tribulación, lo hacemos sin error, ¿no? Y en definitiva, a esa pregunta de por qué existe el lado oscuro, pues a esa pregunta la tradición cristiana responde clásicamente con el pecado original, es decir, que hay algo en el ser humano que hace que las cosas no funcionen bien, ¿no? Es decir, que realmente uno tenga pues dificultades a la hora de realizar nuestro ser, ¿no? O sea, yo creo que no debemos perder demasiado tiempo ni demasiada energía en preguntarnos por qué tenemos esto, ¿no? Sino qué hacer ante ello. Esto sí, ¿no? Porque si estamos todo el tiempo preguntándonos por qué tenemos esto, pues estamos en un plano, digamos, más bien filosófico y que puede ser interesante, pero no si es para quedarnos solamente en eso, ¿no? Porque entonces eso no nos va a ayudar a limpiarlo y atravesarlo, ¿no? O sea, lo extraordinario, tal y como yo lo entiendo, es que si realmente lo has redimido de verdad, tú sabes que has redimido una sombra de verdad cuando das gracias por haberla padecido, ¿no? Es decir, que algo no se supera de verdad hasta que no se celebra, ¿no? Haberlo tenido, ¿no? ¿Y por qué se celebra? Porque te das cuenta de que para ti ha sido una puerta, ¿no? O sea,
Yo tengo una experiencia personal que no voy a contar aquí porque no viene al caso, ¿no? O sea, de mucho sufrimiento personal, ¿no? En mi propia vocación religiosa, ¿no? O sea, que para mí pues fue muy doloroso, ¿no? Y durante más de 10 años, hasta que veis qué tonto soy, yo me vi a mí mismo como una víctima, ¿no? O sea, tuve que pasar mucho tiempo a darme cuenta de que realmente el verdugo había sido yo mismo, ¿no? O sea, y cuando te das cuenta de eso, ¿no? Y te liberas, ¿no? Pues te das cuenta, o sea, te merece la pena haber atravesado eso, ¿no? Porque has aprendido algo maravilloso y has dado un paso de crecimiento enorme, ¿no? O sea, es decir, que el oscuro es lo luminoso que todavía no lo sabe, ¿no? Que incluso el mal es una buena noticia, ¿no? O sea, porque va a acabar en bien, ¿no? O sea, si hacemos bien el camino, ¿no? Esto es maravilloso, ¿no? Porque realmente está dando fe de que lo que existe es el bien, ¿no? O sea, que el mal simplemente es ausencia de bien, ¿no? O sea, ausencia temporal, además, de bien, ¿no? Bueno, importancia del solo por hoy, pues es decisiva, ¿no? O sea, es decir, yo, por ejemplo, cuando voy a dar una plática, una conferencia, pues siempre me planteo, Pablo, imagínate que es la última. No para introducir gravedad en el asunto, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, para vivirla con toda intensidad. O sea, en realidad la clave es cuánto de mí mismo estoy metiendo en este momento. Ahora estoy en la conferencia, luego estaré comiendo o con los amigos o realizando un trabajo manual o lo que tenga que hacer, ¿no? O sea, cuánto de mí mismo estoy entregando, ¿no? Es decir, que todo se juega en el aquí y en la ahora, ¿no? El aquí y la ahora no es presentismo, ¿no? Porque el aquí y el ahora depende de lo que hemos recibido en el pasado y está abierto a lo que vamos a vivir en el futuro, ¿no? O sea que no es algo cerrado, pero sí que es hoy cuando nos jugamos todo. O sea, si hoy damos un paso en nuestro crecimiento espiritual, pues ya hemos hecho lo que tenemos que hacer. No tenemos que hacer más que dar el paso que tenemos que dar hoy. Eso es todo, ¿no? Bueno, y luego Ignacio Larrañaga, pues yo lo leí en mi juventud, ¿no? Cuando yo estaba en el seminario estudiando filosofía y teología, le admiré mucho, mucho porque pues no solamente es que es un gran escritor, ¿no? Sino que realmente creo que ha sido uno de los dos o tres promotores de la vida interior y de la oración más importantes de nuestro siglo, en lengua castellana al menos, ¿no? Es decir, que es una persona extraordinaria, ¿no? Extraordinaria, o sea, yo no me atrevería a decir que tenga un influjo directo sobre mí, porque hace muchos años que no le leo, ¿no? O sea, pero sí que siento una admiración profunda por su trabajo, ¿no? Y que además ha tenido una resonancia enorme, enorme, ¿no? Casi incomparable, casi incomparable. Y por último, no sé, tengo escrito aquí la actuación de un lado oscuro, no sé no me acuerdo ya a qué se refiere, la última Es la cuestión. adicción, la adicción, la Adicción. adicción. Sí, la adicción. Bueno, sí, la adicción evidentemente tiene relación con el lado oscuro, ¿no? Porque significa de algún modo que buscamos un refugio en la adicción, sea de un tipo o de otro, para escaparnos de la realidad, ¿no? O sea, que la realidad nos es tan dura que nos hacemos adictos a, en fin, drogas, ¿no? O sea, o espejismos, ¿no? Que de alguna manera pues nos la suavizan o nos la evitan o nos la ocultan y así pues no hacemos frente, ¿no? A lo que tenemos delante, ¿no? Pues sí, es una escapatoria. O sea, la adicción es una escapatoria como cualquier otra. O sea, Muchísimas gracias, Pablo. Voy a darle preferencia ahorita a las preguntas en bloque. Voy a contestar una pregunta que me llegó en directo, es de Patricia García. Si quieres hacer después una pregunta aparte, les daremos a ti, a Enrique Corral y a Pepa un momento que sea breve, por favor, para que podamos continuar. La pregunta sobre si conozco un meditador profesional, yo quisiera que contestara Pablo de un grupo que tiene y también posteriormente vamos a dar una información sobre
amigos del silencio, Amigos del amigos desierto. del desierto, Del desierto. amigos del desierto, que ahorita te doy la palabra, Patricia. Amigos del desierto que milita los lunes, es lo único que yo sé, los lunes a las 5 de la tarde, pero a la gente de Europa le queda muy incómodo. Entonces te pediría, Pablo, si nos puedes dar o me dices con quién dirigirme para que nos dé más información acerca de otros grupos de amigos del desierto que a lo mejor tengan en distintos horarios. Y si quisieras contestar esta pregunta, te voy a agradecer que tú directamente hables de ello. Bueno, ¿qué significa ser profesional? Hacer profesión de ello, ¿no? O sea, es decir, yo creo que la vida interior o la meditación es en primera instancia una vocación, es decir, una voz interior, que eso significa vocación, y que tenemos una voz que nos dice busca, calla, escucha, mira, atiende, ¿no? O sea, primero es una vocación, en segundo lugar es un oficio, es decir, es una práctica, ¿no? Y en ese sentido, en la medida en que es pública, pues es una profesión, ¿no? Es decir, que no solamente basta sentir la llamada, sino que hay que ponerse a ello, ponerse en el oficio de sentarse a meditar todos los días, ¿no? Es una práctica, un oficio. Y luego, en último lugar, es un estilo de vida. O sea, si tú haces eso, si tú todos los días dedicas un tiempito a esto, pues esto se va convirtiendo en tu estilo de vida. O sea, no solamente es que meditas, sino que tienes un estilo de vida contemplativo, un estilo de vida meditativo, ¿no? Tu vida te va cambiando poco a poco a raíz de esa práctica, ¿no? Esto por lo que se refiere a esta cuestión y por lo que se refiere a Amigos del Desierto. O sea, hay muchas escuelas de silencio y de meditación, ¿no? O sea, tanto de la tradición cristiana como de la tradición budista y otras religiones. Y luego está pues, en lo que llaman el mindfulness, que es despojada de toda tradición religiosa, secularizada, por así decir, fundamentalmente como terapia o como higiene, pero sin la dimensión mística o la dimensión más trascendente, ¿no? O sea, estas son las escuelas que hay, ¿no? O sea, y dentro de las escuelas, digamos, de tradición cristiana, pues está Amigos del Desierto, que se llama así porque digamos que pretende ser una continuación, o nos sentimos los herederos, no los únicos, habrá más, ¿no? Pero herederos de los padres y madres del desierto, ¿no? Que fue la primera corriente espiritual en el cristianismo y seguramente la corriente espiritual más importante de la historia de la humanidad, porque estamos hablando de casi 40.000 personas, ¿no? Que en los siglos II, III y IV abandonaron las ciudades de Siria y Egipto para irse al desierto a hacer la experiencia interior, si bien entre ese grupo de gente había gente de todo tipo, como podéis imaginar, ¿no? O sea, que no todos eran exactamente buscadores espirituales, pero muchos sí, ¿no? O sea, y, y bueno, de los padres y madres del desierto deriva una corriente, más o menos los siglos V al IX de nuestra era, que se llama el esicasmo. La palabra esiquía significa búsqueda de la paz por medio de la quietud. Entonces, en los siglos V al IX existieron personas que practicaron la quietud y el silenciamiento, ¿no? Herederos de los padres del desierto, ¿no? Y los amigos del desierto nos remontamos a esa tradición, ¿no? O sea, eso quiere decir que nosotros, respetando, no sé, pues la meditación budista o la meditación de otras tradiciones, ¿no? O sea, no es necesario no sé, emigrar espiritualmente a otra tradición porque en la propia tradición cristiana existe ya esta tradición, ¿no? De esta práctica de oración contemplativa, oración de silenciamiento, ¿no? O sea, y somos una asociación bastante reciente, entonces vamos a cumplir ahora 8 años, por tanto, poco tiempo, ¿no? O sea, ha crecido bastante, ¿no? O sea, creo que la mayoría de ustedes están en México, si no me equivoco, y en México pues también hay, de hecho yo he estado en México hasta hace poco, no he estado ahora en un viaje, pues hay bastantes grupos, ¿no? No bastantes, no sé, por lo menos 8 o 10 grupos ya de amigos del desierto, y lo que hacemos es enseñar esta práctica y acompañar, ¿no? O sea, estos que decís de los lunes son, digamos, un seminario online para la gente que no tiene posibilidad de reunirse presencialmente, que ofrecemos para la gente sobre todo de América, pero en Europa hay otros seminarios presenciales y virtuales también, ¿no? Entonces yo si queréis os puedo pasar una dirección electrónica
si alguien está interesado, pues escribe allí y ya le dirán pues, cómo hacer, ¿no? O sea, esa dirección sería la siguiente, pues si queréis tomar nota alguno, mistagogia, como suena, mistagogia, @amigosdeldesierto.org, ¿no? ¿Con G? ¿Mistagogia? Mistagogia, sí, con G. Si escribís y no tenéis respuesta, porque a lo mejor lo habéis copiado mal, podéis escribir, si lo deseáis, también a mi propio correo, que es pablodors@amigosdeldesierto.org. Pero primero, por favor, escribid a Mistagogia, porque si no, me inundan el correo. Entonces, ¿no? O sea, No lo hubiéramos dado, no lo hubiéramos dado. sí, Mejor que no lo hubiera dado. no, porque yo confío en la sensatez de la gente. Gracias. Sí, no, o sea, y, bueno, pues, no sé, yo creo que estamos entrando en una época nueva realmente, ¿no? Donde el trabajo interior va a tener mucha más importancia para muchas más personas, ¿no? O sea, a veces digo que lo que ha pasado con la palabra en las últimas décadas es lo que ahora va a pasar con el silencio. O sea, si los que sois más mayores de vosotros, los más jóvenes a lo mejor no lo sabéis, ¿no? Pero hasta el Concilio Vaticano II, o sea, hasta los años 60, la gente no tenía la Biblia en su casa. O sea, no había lectura de la palabra. La gente no conocía la Sagrada Escritura, ¿no? Y estos últimos 50 años ha habido una divulgación de la palabra y todo el mundo tenemos acceso no solamente a los textos sagrados de nuestra tradición, sino a los textos sagrados de cualquier tradición espiritual, ¿no? Eso significa que la palabra se ha divulgado, ¿no? Pues eso que pasó con la palabra, yo creo que ahora empieza a pasar con el silencio. O sea, hasta ahora consideramos que la mística era para unos pocos, ¿no? Y ahora estamos comprendiendo que la mística, es decir, que la experiencia interior es para todos, que todos necesitamos esto, ¿no? Y por eso creo que estamos entrando en una nueva etapa, ¿no? Muy, muy bonita. Muchas gracias, Pablo. Me retracto y me disculpan. Por cuestiones de tecnología, no podemos dar la palabra a ningún participante. Entonces les voy a agradecer que no me lo manden a mí, que lo manden directamente a los servidores que dicen preguntas. Una de ellas es Margui, otra de ellas es Laura Patricia, otra de ellas es Marta Doris. Son las únicas que tengo en pantalla. ¿Pueden abrir su micrófono las otras nada más para decir su nombre? Las otras servidoras. Vamos a abrir 10 minutos más, ¿no? O sea, o máximo 15. O sea que ya es muy poco. Perfecto. Bueno, digo, no, 10, 15 minutos se puede decir muchísimas cosas, ¿no? O sea que... Gracias. Entonces, Patricia y Pepa y Enrique me disculpan, pero canalicen sus preguntas. Tenía Laura Patricia la mano levantada, un bloque de 3, ¿quieres, Pablo? Muy bien. Y las demás que se queden en el tintero, ya veremos con Pablo cómo las resolvemos, para no quitarle más del tiempo que él quiere prestarnos. Patricia, Laura Patricia. Gracias, buenos días, Pablo, muchísimas gracias por tu plática maravillosa. Pues una de las preguntas que más se repiten es qué tipo de meditación recomiendas para principiantes y si hay algún tipo de literatura sobre compasión, ya que también pregunta que se repite mucho es cómo se hace esto de recibir el dolor del otro y entregarle mi propio dolor. Si eso tiene que ver con compasión y si pudieras ahondar un poquito más sobre eso. Gracias. Yo recomiendo la meditación en silencio y en quietud. Es decir, creo que conociendo las claves fundamentales del método, es mejor que no sean meditaciones guiadas, ¿no? Sino que sea enfrentarte con el silencio, ¿no? O sea, decir que está bien que durante mejor un tiempito pues necesitas ser acompañado, pero también es importante que recorras el camino tú solo para darte cuenta, ¿no? O sea, decir que está muy bien que leas libros sobre el vino, pero lo más interesante es que te tomes una copa, ¿no? Es decir, que pruebes el sabor, ¿no? O sea, que hagas la experiencia tú mismo, ¿no? O sea, entonces aquí con el silencio igual, o sea, está bien que te den algunas claves, ¿no? Pero luego tienes que vivirlo tú, ¿no? Tienes que entrar tú en el silencio, ¿no? Yo creo que las claves fundamentales son, 1, quedarse quieto con la atención puesta en un punto del cuerpo. Por ejemplo, el corazón. 2, seguir el ritmo natural y regular de la propia respiración.
Y 3, recitar una palabra sagrada. Una palabra que, por ejemplo, Maranatha, ¿no? O sea, en meditar es eso. O sea, realmente meditar no es difícil, lo difícil es querer meditar, ¿no? O sea, es decir, darse cuenta de que algo tan sencillo es muy transformador. Entonces, esta es la meditación que yo recomiendo, o sea, seguir un método que es esto esencialmente, ¿no? O sea, y practicarlo, ¿no? O sea, tú solo normalmente vas a claudicar porque es un camino muy árido, muy seco, por eso es importante tener pues, no sé, unos compañeros de meditación, ¿no? Y una pequeña guía, ¿no? Una pequeña pauta, ¿no? Para no perderse, ¿no? O sea, yo siempre suelo decir también que si vas al desierto solo, pues te puedes perder, ¿no? O morir de sed, pero si vas acompañado de una gran caravana, pues a lo mejor llegas a tu destino, ¿no? Y luego literatura sobre compasión, bueno, el libro de referencia fundamental para mí se titula Ejercicios de contemplación y ahí habla de compasión y de todo. O sea, de todo esto que estoy hablando, lo expone de una manera muy brillante y muy clarificadora. Y está escrito por Franz, como suena, Franz Jalix, Jalix, Jalix. Ejercicios de contemplación. Está en la editorial Sígueme y merece mucho la pena, o sea, porque ahí está explicado todo esto que yo os he contado pues de manera muy concreta y muy práctica. Muchas gracias. Vamos a ver si da tiempo de 2 personas que tengan bloques de preguntas. Primero, Margui, por favor. Sí, gracias, Gaby. Gracias a Pablo por estar aquí y a todos por su servicio. Tengo varias preguntitas que voy a leer rapidito. La primera, el extremo de la oscuridad es la puerta para la luz. En un comedor compulsivo, como en un alcohólico, el tocar fondo es nuestra puerta a la luz. Esa pregunta es la de Enrique y Meli quiere preguntar si Pablo tiene alguna charla que hable de esas heridas de la infancia, adolescencia y otras etapas de la vida. Si la tiene, si podría venir en otra ocasión a compartir con nosotros. Si en su vida ha tenido experiencia con los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Y la otra es, propones sanar la sombra desde la contemplación, pero ¿qué piensas sobre combinar con la psicoterapia? Y la última es, ¿qué significa Maranatha como ser breve y no quedarse en el morbo cuando rendimos lo oscuro de Gogó? Esas son todas las preguntas que yo tengo. Gracias. Bueno. Nos pasamos la vida buscando una puerta. Algunos la encuentran. Y a veces se pasan la vida viendo cómo traspasarla. Solamente la traspasas cuando te rindes. Rendirse no significa abandonar, sino permanecer a unas sabiendas de que no puedes, no te será abierta. Cuando permaneces aún sabiendo que no te será abierta, es cuando se te abre, ¿no? Y cuando se te abre, descubres que todo puede ser una puerta. Todo puede ser una puerta. Y si todo puede ser una puerta, es que no hay puerta. Realmente es así. Es decir, que no hay puerta. Lo que pasa es que de hecho, hay una colección de sabiduría zen que se llama La entrada sin puerta. Y bueno, para muchos, pues a lo mejor una adicción o el alcohol ha podido ser la puerta, ¿no? O sea, decir que en definitiva no importa, ¿no? Que si es por un camino o por otro. El tema es realmente pues atravesarlo, ¿no? Atravesar esa puerta. O sea, y yo creo que si estamos aquí seguramente es porque este asunto de las puertas nos interesa mucho. O sea,
Bueno, luego los ejercicios de San Ignacio. San Ignacio pues, es uno de los grandes místicos del cristianismo, ¿no? O sea, y seguramente una de las figuras, junto con San Benito y San Francisco y Santa Teresa, pues que más han marcado la historia de la espiritualidad cristiana, ¿no? Seguramente esos cuatro, San Benito, San Ignacio, Santa Teresa y San Francisco, son los más importantes, quizás San Agustín también, ¿no? O sea, la propuesta de San Ignacio en los ejercicios espirituales es una propuesta que termina en donde Jálix, el maestro mío, empieza. Es decir, San Ignacio termina en la contemplación para el amor y es ahí donde empieza Jálix, ¿no? O sea, es decir, que yo diría, aunque los jesuitas se molesten, ¿no? que San Ignacio es propedéutico para Jálix, ¿no? O sea, es decir, porque de hecho su meditación, tal y como la propone la primera semana, segunda semana, tercera semana, no es de silenciamiento, sino que es discursiva e imaginativa. Es decir, utiliza la reflexión y las imágenes, ¿no? Es algo muy válido, pero previo, ¿no? Entonces, bueno, yo tuve el privilegio de poder hacer ejercicios espirituales ignacianos en la vida ordinaria durante todo un año, hace, no sé, 15 años o así, y me ayudó, pero yo no practico la oración ignaciana, practico la oración contemplativa. O sea, y luego, por último, Maranatá es una palabra aramea, que es el lenguaje que hablaba Jesús, que es la palabra con la que termina la Sagrada Escritura cristiana, que significa ven Señor. O sea, pero en todo caso, más allá de lo que signifique, o sea, como mantra que es, como palabra sagrada que es, pues es poderosa, no solamente a nivel de significado, sino sobre todo de sonido y de sentido, ¿no? Es decir, que realmente fiarnos en el poder purificador de un mantra es algo muy valioso, hasta el punto, por ejemplo, que la Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana, que es otra gran escuela de meditación contemplativa en la tradición cristiana, dice que meditar es simple y llanamente recitar atentamente esa palabra, Maranatá, ¿no? Sin todo lo demás, que lo considera más anecdótico, más circunstancial, ¿no? O sea, no lo esencial, ¿no? O sea, bueno, por ahí irían un poquito las respuestas, ¿no? Muchas gracias. Y por último, mandaron unas preguntas a Marta Doris. Marta Doris, ¿estás ahí? De Facebook. Sí, hay varias preguntas. No sé si Pablo tenga tiempo, son varios, sí. Exactamente. ¿Son varias? Eran dos, ¿no? Sí, aquí dice que ¿qué diferencia hay entre Bueno, trauma? espérame tantito. ¿Sí tienes tiempo, Okay. Pablo, para que nos hagas favor? Ok, y con esto cerramos. Muy bien. No es que no quiera dedicaros más tiempo, sino que realmente considero, de verdad, que lo breve es mejor, ¿no? O sea, que es mejor quedarse con un poco de apetito que no completamente saciados, ¿no? Me parece muy bien y concluimos nada más con un cierre tuyo. Claro que sí, gracias. Pues puedes formular las preguntas y ya hago yo el cierre. Listo. Ok. Muchas gracias. ¿Puedes, por favor, explicar un poquito más la diferencia entre trauma y sombra? ¿Es útil la oración o no tanto según su experiencia de contemplación? ¿Qué tiempo se consideraría un tiempo de calidad para meditar? Aquí hay última, dice. Gracias, Pablo. Comentaste que el silencio es simplificar, es dejar a un lado la búsqueda de experiencias. Entonces, ¿cómo voy asimilando que menos es más? Hay otra pues, que dice, ¿qué diferencia hay entre el silencio y la necesidad del silencio? ¿Y cómo se puede tolerar el ruido externo? Esas son las que tengo. Muchas gracias. Y la última, ¿cómo saber si ya me he pasado de tiempo viendo la sombra? ¿Es algo que se hace consciente durante o después de la meditación? Gracias. Bueno, voy a intentar decir
alguna palabra sobre todo esto, que son muchas cosas muy, muy importantes, ¿no? Pues trauma sería el impacto de algo negativo sobre nosotros y sombra la huella que ese impacto nos ha causado, ¿no? Entonces, yo qué sé, pues, por ejemplo, pues un trauma es un accidente de tráfico, ¿no? Y una sombra es la experiencia negativa que te ha quedado de ese accidente de tráfico, por una parte. En segundo lugar, la oración yo creo que siempre es útil. La oración puede ser vocal, mental, afectiva o contemplativa. Es decir, puedes dar importancia a las palabras, a los pensamientos, a los sentimientos o al silencio, ¿no? Y todas estas formas de oración son válidas y dependen de la persona si se siente llamada a practicarlas o no. No se siente bueno, pues, interpelada por practicar ese tipo de relación con el misterio, ¿no? Creo que normalmente cuando uno empieza con la oración contemplativa, con la oración silenciosa, con la meditación, es porque ya ha transitado en buena medida las otras formas de oración, ¿no? Creo también que lo más normal es que la oración de silencio vaya colonizándolo todo y vaya haciendo que las otras formas pues sean menos necesarias o que uno las necesite menos, ¿no? O sea, pero no por fuerza, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, en mi caso, para que tengáis un ejemplo concreto, pues es cierto que durante algún tiempo pues yo dejé de practicar cualquier tipo de oración que no fuera prácticamente esto, la meditación, ¿no? O sea, que dejé de rezar la liturgia y dejé pues, otras formas de oración, ¿no? O sea, pero también es verdad que luego he vuelto a las formas más, no sé, más discursivas o más mentales o más vocales simplemente o afectivas, pero desde otra perspectiva, ¿no? Entonces yo creo que se trata de hacer lo que tú crees que tu corazón necesita, ¿no? O sea, decir que puede ser oración contemplativa o puede ser oración afectiva, ¿no? O sea, que es el coloquio íntimo con Dios o con el misterio. O sea, decir que hay muchas formas y que todas son legítimas, ¿no? Tiempo de calidad, pues yo creo que para empezar es bueno que no sea menor de 25 minutos. Y es bueno también no aumentar ese tiempo hasta que no lo tenga uno realmente bien asentado. Es decir, por lo menos medio año de práctica más o menos diaria, ¿no? O sea, es decir, que 25 minutos, ¿por qué 25 minutos y no 45, ¿no? O no 10? Pues porque normalmente necesitamos como mínimo 15 para sosegar el cuerpo y la mente. Entonces, si hacemos menos de 15 minutos, pues que no vamos a entrar nunca al territorio contemplativo, que simplemente estaremos relajándonos y sosegándonos, ¿no? O sea, entonces 25 minutos es un tiempo suficiente para realmente arraigar esta práctica, ¿no? Y una vez que la tengáis arraigada, es decir, que realmente la hagáis pues, prácticamente todos los días, entonces yo pasaría a 2 periodos de 25 minutos, uno por la mañana y otro por la tarde, y, y si realmente conseguís eso, tendréis una vida meditativa sólida. O sea, con una hora diaria, 25-25, yo creo que es suficiente para tener una vida contemplativa importante, importante, ¿no? O sea, y no es fácil, según nuestro estilo de vida, no es fácil porque tenemos tantos reclamos, ¿no? De todo tipo, ¿no? O sea, y luego, pues es verdad lo del ruido externo que decís, ¿no? O sea, que cuanto más meditador eres, pues el ruido externo te resulta más inaceptable, ¿no? O más violento, ¿no? Y procuras evitarlo, ¿no? O sea, también es verdad que cuando es inevitable, por ejemplo, están haciendo una obra, una construcción al lado de tu casa, pues es inevitable el ruido, pues también lo vas aprendiendo a tolerarlo mejor, ¿no? O sea, a integrarlo, ¿no? Pero no es fácil, claro. El ruido es una amenaza. Yo siempre he dicho que el ruido es el principal terrorismo, ¿no? Y por último, ¿cómo saber si me he pasado de tiempo mirando la sombra?
pues en realidad no es difícil saberlo, porque por los frutos se conoce lo que nos pasa, ¿no? O sea, si una práctica o un pensamiento o una meditación, o sea, te conduce a la paz y te conduce a la esperanza, es que ha sido correcta, ¿no? Si te conduce a la turbación y no sé, al temor, ¿no? Pues es que seguramente no ha sido del todo adecuada, ¿no? Es decir, la calidad de una vida se mide fundamentalmente por los frutos que produce, ¿no? En uno mismo y en los demás. Y que si realmente tú ves que cada vez eres más amoroso, más atento, más amable, más generoso, menos reactivo, pues es que tu práctica espiritual está siendo lo que tiene que ser, ¿no? Y por ahí podrían ir mis respuestas, ¿no? Bueno, quiero agradeceros, ¿no? esta horita y media que hemos compartido, de todo corazón. Gracias por vuestro interés. Pues no sé, he intentado pues daros lo que sé sobre este asunto, lo que de alguna manera voy viviendo, y ojalá que encontréis, sean amigos del desierto o donde sea, porque eso no es lo más importante, ni mucho menos, ¿no? Pues unos compañeros de camino con los que hacer el camino interior, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues un estímulo, ¿no? Para recorrerlo cada día. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. De verdad agradecidos de corazón con tu presencia, con tus palabras, con tu energía, con ese don del que te ha dotado tu ser superior. Y bueno, yo quiero invitarles a los demás que se queden un momento conmigo, por favor. Pablo, esperemos que no sea la última ocasión que te podamos disfrutar aquí. Y me pongo en contacto contigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Luis o yo te contactaremos. Sí, gracias, Pablo. Saludos. Gracias. Bendiciones. Bueno, señores, guardemos un poquito de silencio como nos lo pidió Pablo. Hay mucho que digerir. Mucho que digerir. 3 minutitos y vamos a tener la oportunidad de aquí a las 9 de la mañana, yo me puedo quedar con ustedes. Después de 5 minutos, si me hacen favor, Belén, tú que eres la anfitriona, nos puedes abrir los micrófonos para que ya podamos tener una charla informal con manos levantadas y todo. Yo les quiero agradecer a todos los servidores su incansable amor y su incansable trabajo. No hubiera podido ser esto, no hubiera podido suceder si ellos no hubieran puesto toda la entrega que hicieron. De verdad, tecnología, conocimiento, nuevas redes, cosas que, o sea, se salen de las manos de una sola persona. No se puede hacer todo eso, el contacto que han hecho, las preguntas, todas las personas dedicadas a esto. Vean el chat, les han mandado un cuestionario, dense de alta para que no perdamos la huella de ustedes. Si siguen interesados, a lo mejor hacemos otras charlas. Estas charlas las queremos hacer también con invitados de ustedes, que nos den a conocer, que me den a conocer, o a los servidores, qué personas podemos invitar y ver y evaluar que entren en charlas para el alma. Les invito a unos minutitos de silencio y luego podemos estar con ustedes para que se puedan expresar.